Javi, ¿crees en Dios? Definitivamente. Soy un teísta radical. Entonces, ¿cuál creo que es la manera de descubrir a Dios? Son las coordenadas de tu espíritu, los símbolos de Dios en ti. O sea, yo encontré a Dios de manera involuntaria, de una manera tan certera que les es absolutamente innegable y se ven en la necesidad de comunicárselo al resto. Por eso yo hago lo que hago. A un colega mío le ocurrió con un episodio de desesperanza absoluta. Esta persona era muy inteligente y que la vida no tiene absolutamente ningún sentido. Solución, me voy a tirar de un puente. Y se tiró de un puente. Y dice, pues aquí la verdad. Yo puedo... o sea, lo voy a contar, sí, joder. Es el momento más real que hemos vivido en nuestra vida. Y considera que el cristianismo es la verdadera religión absoluta. Esto ya es una lectura histórica. Intenta refutar la resurrección y se acaba convirtiendo. Entonces, nadie que no quiera creer puede creer. Esto es un hecho. Totalmente. Nadie. Absolutamente nadie. El peor logro que ha tenido Satán en la historia ha sido el de convencer a la gente de que no existe. ¿Por qué permite el mal Dios? Hay niños enfermos de 3, 4 años con un cáncer que les quitará la vida. Porque entonces, algo tendrá el sufrimiento de redentor y de mensajero, y además que cuando Dios se encarne se someta directamente a él. Hay ciencia en demostrar. Sí, ciencia. Nunca se puede olvidar de que su objeto de estudio es inmaterial. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué son los despertares espirituales? De repente sé, con una realidad última que no puedes describir, pero que sabes que has conocido por experiencia directa. Antidepresivos, antiansiolíticos, ¿realmente son la cura? La impotencia sexual, el aplanamiento emocional y que hay una buena probabilidad de que no mejore. Y te replanteas cosas, sobre todo viendo... Un niño de 3 o 4 años que tiene cáncer terminal a punto de fallecer. ¿El destino de ese niño ya está escrito? Pues es una cuestión interesante. ¿Qué tan cercano a Dios fue ese encuentro que tuviste con tu alma? Pues ese realmente no tanto. Te podría decir que sí, que fue una experiencia reveladora, trascendental, sobrenatural y tal. Entonces, Javi, ¿nos podéis ilustrar qué diferencia hay entre rezar y meditar? O sea, la gente esta que reza el Padre Nuestro o así, oraciones, de manera mecánica y automática antes de dormirse, no me parece que eso sea una experiencia de rezar. No está rezando. Yo te podría decir, Javi, personalmente, que meditando encontré que Dios me ama. Los pelos de punta, ¿eh? Esta es la segunda parte de la entrevista del Kinky del futuro, pero un momento. Si no has visto la primera parte, venga va, échale un vistazo, deja tu like, suscríbete, tu comentario. Y de verdad, para mí ha sido un auténtico placer tenerlo por aquí en el primer episodio del canal que para mí, de verdad, es muy especial. Así que nada, os dejo con la segunda parte y espero que la disfrutéis. Javi, ¿crees en Dios? Definitivamente. Soy un teísta radical. ¿Teísta radical? Wow. Podría llamarse, sí. Sí, definitivamente. O sea, primero, Dios, la búsqueda de Dios no debe empezar por el final. No creo que buena parte de la evangelización que se hace se ejecute de manera apropiada. Porque se trata de empezar a descubrir la sorpresa, ¿no? Decir, no, Dios existe, la buena noticia, el Evangelio, Jesucristo y tal. Y no creo que eso llegue a la gente de la manera en la que sea útil, porque a mí cuando no creía en Dios, o sea, yo soy un converso, me intentaban evangelizar y yo era la peor pesadilla de un religioso, ¿no? Porque yo tenía toda mi estructura formal de la realidad conformada en base a criterios empíricos o subjetivos, también mentales, pero no necesitaba de Dios en ningún punto, ¿no? Creía en una moralidad parcial y en la inexistencia del libre albedrío, en el determinismo absoluto, pero, o sea, quizá no fueran cosas ciertas, pero desde luego que tenía todo el respaldo para defenderlas, ¿no? Entonces, que me vinieran a evangelizar, la verdad es que no surtía ningún efecto, porque no estaban sembrando en mí la semilla del conocimiento de la verdad última. Estaban simplemente tratando de venderme una especie de mensaje publicitario, de la manera en la que yo lo percibía. Entonces, ¿cuál creo que es la manera de descubrir a Dios? Primero a través de la búsqueda interna. Es decir, uno debe reconocer primero la existencia de su propio espíritu para poder reconocer la existencia de un espíritu trascendental. Pero si tú no eres capaz de entender que estás siendo constantemente influido y determinado por fuerzas inmateriales individuales, nunca vas a poder tener el valor para someterte a una fuerza inmaterial sobrenatural y superior, total, como es Dios, ¿no? Entonces, por eso yo considero de vital importancia que las personas experimenten con su propia conciencia, de la manera en la que sea.
ya sea a través de las prácticas meditativas, de los retiros, del static dance, lo que sea. Cualquier práctica y ejercicio que te permita alejarte de tu percepción convencional, para que te des cuenta de que en ese alejamiento puedes encontrar cosas más significativas y profundas. Esas cosas significativas y profundas son las coordenadas de tu espíritu, los símbolos de Dios en ti. Cuando tú comprendes las coordenadas de tu espíritu y empiezas a enfrentarte a la realidad a través de ellas, entonces vas a ver cómo la realidad se presenta de una manera muchísimo más ordenada, coordinada y perfecta. Y en esa perfección de la realidad, en el momento en el que la ves a través de los ojos de tu propio espíritu, es que notas que existe Dios, porque ves cómo existe una compatibilización directa y constante entre tu espíritu purificado y el espíritu puro. Pero para poder notar eso, será mucho más fácil si antes has procurado una purificación de tu propio espíritu. Entonces, uno empieza por ahí. Luego, por ejemplo, tengo la historia de un colega mío que lo encuentra de una manera completamente diferente. O sea, yo encontré a Dios de manera involuntaria. Al igual que todos, normalmente los conversos directos, como yo los llamo, los conversos radicales, aquellos que sin buscarlo lo encuentran, de una manera tan certera y tan extremada, tan violenta, entre comillas, que les es absolutamente innegable y se ven en la necesidad de comunicárselo al resto. Por eso yo hago lo que hago, ¿no? Entonces, a un colega mío le ocurrió con la adolescencia tardía, 16, 17 años, un episodio de desesperanza absoluta. Esta persona era muy inteligente y, como suele pasarle a las personas que son extremadamente inteligentes en la sociedad posmoderna, están en un nihilismo total, es decir, están en una ausencia de significado, en un vacío existencial constante, en una incapacidad de relacionarte con otras personas porque sientes que estáis en mundos intelectuales y simbólicos radicalmente diferentes y que la vida no tiene absolutamente ningún sentido. Solución: me voy a tirar de un puente. Y se tiró de un puente. Y se quedó levitando a 2 palmos del suelo, sin recibir ningún daño, en una experiencia sobrenatural y sobrecogedora de amor incondicional que le decía: búscame, búscame. Y empezó a buscarlo. Investigó religiones orientales, el taoísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, se leyó el Bhagavad Gita, todo. Una persona de una capacidad intelectual, de un conocimiento cultural inmenso, hasta que todas estas búsquedas espirituales le acaban llevando delante de una cruz y vuelve a sentir esa misma sensación. Y dice: pues he aquí la verdad. O sea, ahora mismo acaba de compartir una cosa que yo creo que todo el que ha vivido esto, todo el que ha vivido la revelación de Dios en la vida, yo puedo, o sea, lo voy a contar, sí, joder. La he vivido, yo la viví en mi peor momento de desesperación, en el que paulatinamente, no de manera repentina, notaba una certeza, una voz que me decía, que me guiaba el camino. Y escuché hace tiempo una frase de un buen amigo mío que se llama Marco, de aquí, saludito Marco, te quiero, tío, que decía: Dios, guíame el camino que remaré con todo lo que tengo. Y eso es lo que siento. Es lo que siento que llevo haciendo toda una vida. Yo sentí que mi camino era uno y esa voz me lo fue dejando caer en todo momento y me ha llevado a personas que me han vuelto a indicar que me dedique a lo que me dedico, que hago lo que hago, y la revelación de entender a Dios, y muchísimo más en el ejemplo que Javi ha puesto, ha sido completamente increíble. Que te ocurra eso de ser muy afortunado. Pero Y de ser muy... todos los que lo hemos vivido compartimos lo mismo. Es el momento más real que hemos vivido en nuestra vida. Totalmente. Y si eso es algo fundamental. Hay experiencias dentro de la vida humana que se sienten más ciertas que otras. Y es una guía del propio espíritu en la búsqueda de la verdad individual que acaba confluyendo en una verdad colectiva. Esto es importantísimo también a nivel psicológico y clínico, para el hecho de poder guiar a una persona para que se deje dirigir por las experiencias que le son significativas, entendiendo que Dios habla más alto a veces, o por lo menos lo escuchamos más alto a veces. Entonces, de ahí mi interés tan profundo en lo que llamo la experiencia extraordinaria, o la experiencia de revelación y certeza, porque me parece que son momentos de comunicación más directa entre el espíritu individual y el trascendental. Y si hay algo que alguien que no cree en Dios cree que puede hacer para que tener este tipo de experiencias también en su vida, es simplemente: dile a Dios, aunque no creas en Él,
reserva un momento de fe para decirle, te permito que empieces a operar en mi vida de manera en que yo lo note. El rezo. El rezo. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿por qué rezas? ¿Qué sentido tiene el rezo si en tu cosmología se incluye una predestinación? Es decir, si Dios ya sabe lo que va a pasar. Pues entendiendo que mi mente limitada utiliza ese tipo de comunicación con la mente trascendental para poder comprenderla y poder comprenderme a mí. Yo no tengo que entender a Dios para experimentarlo porque se me han dado las claves para comunicarme con Él, a través de mi subjetividad. Y además, hay que entender que la gente, cada persona se comunica con Dios de una manera distinta, no en función de la preferencia de la persona, en función de la preferencia de Dios. Es decir, yo soy de un cristianismo inclusivista. Yo creo que Dios participa en el espíritu de los hombres también en otras doctrinas que no sean la cristiana, a pesar de que Cristo sea la culminación y el pináculo de todo el mundo espiritual, siendo coeterno con el Padre. Sin embargo, al árabe también se le comunica Dios, y también al hinduista, y también al budista y demás, porque están participando del espíritu y el espíritu solamente tiene una fuente. Entonces, luego ya la tergiversación, o la historia, los profetas, las doctrinas y tal, los teólogos del mundo discuten siempre entre ellos, pero los místicos del mundo siempre se entienden. Entonces, la vivencia del espíritu, para ser comunicada, necesita ser razonada, pero la vivencia en sí, la experiencia pura espiritual, la experiencia divina, la manera en la que el hombre se comunica con Dios, siempre es la misma, y ahí no existe confusión alguna. Una fe ciega, sin razón. Una fe ciega, un sentimiento de comunión y de interconexión con todo, un amor incondicional hacia todos los seres. Ese es el lenguaje de lo divino en el hombre. Antes ha dejado caer una oportunidad de hacerte una pregunta que es increíble, que ha mencionado como que hay un verdadero camino, porque el resto de las religiones son verdades parciales, y considera que el cristianismo es la verdadera religión absoluta. Esto ya es una lectura histórica, básicamente. O sea, puede ser una lectura histórica tanto individual. ¿Qué decirte? Quizá uno no deba hacer el énfasis en vosotros sois parciales, sino entender que hay verdad en vosotros también. Muchos cristianos, yo creo que confunden esto de manera que se centran más en el ataque a las otras doctrinas en vez de aprender lo que Dios ha sembrado también en ellas. Y eso es peligroso. Porque eso es todo lo contrario al mensaje cristiano, básicamente. Pero sin embargo, también el mensaje cristiano te invita a la defensa y a promulgar solamente una fe cierta, ¿no? Como puede ser la iglesia cristiana. ¿Y por qué esa parcialidad? Porque, bueno, en el momento en el que tú haces un estudio de quién fue el primero que nombró a Dios como lo que es, una definición filosófica y teológicamente precisa de lo divino, el yo soy el que soy. Eso es del Antiguo Testamento y es una definición verbal de Dios. No le estás poniendo un nombre, no le estás poniendo un sustantivo, sino que es una acción del ser. Entonces, esa definición tan precisa teológicamente es absolutamente incompatible con el nivel cultural y filosófico del pueblo al que fue revelada. Entonces solamente puede ser por revelación. Ese pueblo es el pueblo de Israel que después, con las continuaciones históricas, notas que va anticipando la llegada de un Mesías, de una persona que es encarnación de Dios, una persona que salvará al mundo, y esa persona llega y es Cristo. Sin embargo, parte de los judíos no reconocen, porque no es un líder militar y porque no da todo el poderío material a los judíos, que no es el Mesías, pero realmente lo es por la cantidad de profecías que cumple, por la manera en la que se dirige en el mundo y por el hecho de que resucita el tercer día. Y si hay alguien que no se cree lo de que resucita, que se vea, por ejemplo, la película del caso de Cristo, donde un investigador de otros tantos intenta refutar la resurrección y se acaba convirtiendo. Entonces, es una cosa curiosa. Y luego ya la última prueba, y la que yo considero más cierta, es que yo, de haber sido una persona que creía en un inclusivismo espiritual sin considerar a Cristo como la primacía. Es decir, yo creía que todas las religiones eran ciertas pero de manera equivalente. Y ahora soy de un cristianismo por encima del resto. Un hombre, un árabe, de fe en el Islam, que tuvo una aparición demoníaca, y esa aparición demoníaca no se marchaba al nombre de Alá, y sin embargo en ese momento le vino la inspiración, a la revelación, o lo que sea, de pronunciar el nombre de Cristo y se marchó. Y esas son las razones principales, la prueba fáctica de los exorcismos. Tienes incontables casos,
Y tienes cada vez más casos de posesiones demoníacas, de sitios que están como encantados o con presencias espirituales inherentemente negativas, que esto es otra cuestión que podemos investigar después, como yo creo que existe el Así bien será. y el mal por el hecho de una fuerza espiritual positiva y una fuerza espiritual que niega la anterior. Muy de acuerdo contigo. Y que esa fuerza espiritual que niega la anterior puede de alguna manera materializarse, quizá no en carne, pero sí en espíritu, e influenciar en el mundo material a través de las posesiones y de las presencias. Y lo hace. Lo Y lo hace tenemos dentro. exacto. Lo tenemos siempre a constante influencia de nuestro propio espíritu, por eso lo especial que es el ser humano, porque es el único que puede tanto alejarse como acercarse a Dios, Buah. y Fua. poder y encontrar siempre perdón y redención, tanto en sí mismo como en Dios. Y eso, sobre todo que estos espíritus reaccionan ipso facto de manera inmediata y con autoridad hacia el nombre del Señor, hacia Wow. Cristo, ¿no? Increíble. Entonces ahí tienes una demostración más o menos material para el escéptico. También es decir, cualquier persona que esté viendo esto y que tenga ahora mismo una refutación, una hipótesis contraria en su cabeza, nadie que no quiera creer puede creer. Esto es un Ah, hecho. totalmente. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y una persona con fe real sí que puede a veces alejarse y puede tener crisis y tal. Entonces, puede volver a eso, pero alguien que tenga una fe completa y ciega, difícil es que la pierda. Pero es más probable que una persona con fe ciega la pierda que una persona que no quiere definitivamente creer pueda hacerlo. Si no quieres creer, no puedes ver nada, no puedes acercarte a absolutamente nada porque tu misma alma o tu mismo espíritu está cerrado. Está en negación. Cerraste el camino espiritual. Exacto. Y una frase, perdona, ya te dejo continuar, Sí, una sí, frase sin que me problema. parece increíblemente cierta de muchos teólogos y religiosos es que el hecho más grande, el mayor logro que ha tenido Satán en la historia ha sido el de convencer a la gente de que no existe. O sea, porque hay que entender que si el... Nietzsche, hay que mandar un mensaje a Nietzsche de que ya está, ¿eh? Nietzsche, la verdad que me la come. La cuestión es que si el demonio tiene un... Mucha gente no entiende la cuestión del demonio. A mí también al principio me costaba verla, porque no comprendía, yo al principio lo veía como alguien que castiga al pecador cuando él realmente también es como el pecador supremo, cosas así. Eso no tiene sentido. El demonio odia a Dios porque quiere posicionarse por encima suya o a su mismo nivel. Esto le es imposible. Está en una especie de bucle recursivo de pensamiento puro y espiritual de enfrentarse a él. ¿Y cuál es su principal forma de hacerlo? Como no puede enfrentarse a él directamente, y eso es una guerra imposible, lo que hace es intentar arrebatarle aquello que ama. Y por eso ataca al ser humano. Porque Dios lo ama. Entonces, ese es el propósito de Satán y ahí es donde sí consigue una victoria parcial, aunque no total, porque eso es imposible, en tratar de arrebatar a la gente de Dios. ¿Y cómo arrebatas a alguien de Dios? Haciéndole pasar una existencia tan tortuosa y tan horrible que le sea imposible concebir un amor incondicional de parte de su creador. Javi, me acaba de dar una pregunta. Me acaba de decir, tú me una pregunta, tranquilo, que yo se la hago, sin ningún problema. Es increíble la introducción que has dado a la pregunta de que si Dios existe, está ahí arriba, todopoderoso, para ese escéptico, esa persona que no cree, ¿por qué permite el mal, Dios? Por amor. Porque si tú tienes un hijo al que amas de manera total, Ujú. la última manera de dar ese amor, la forma completa de dar ese amor, es dar un amor en libertad. Y la libertad permite el mal. Entonces, si Dios te amara verdaderamente, no te obliga a estar cerca suyo. Y como no te obliga a estar cerca suyo, te permite encarnar un espíritu contrario a él. Y eso es el mal. Fíjate, hay males que inclusive podrían llegar a entenderse, como por ejemplo la conversión o decisión de una persona de hacer el mal. Sin embargo, se me escapa inclusive a mí, considerado parcialmente convertido al cristianismo, parcialmente, no hasta ese punto, personalmente. Ujú. Sin embargo, ¿por qué, por ejemplo, hay niños enfermos de 3 4 años con un cáncer que les quitará la vida Me has... en un hospital? Acabas de adelantar un vídeo mío. Literalmente. Toda la problemática moral de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, una buena parte de todo el libro se orquesta alrededor del sufrimiento de los niños.
¿Por qué? Porque es la incongruencia última de un Dios amoroso. ¿Qué ocurre? Que hay que enfocar una cuestión de perspectiva. Vamos a ver. En el momento en el que eres consciente de la infinita insignificancia de esta vida terrenal con respecto a una vida inmaterial cercana o alejada de Dios, te das cuenta de lo pequeño que puede ser para el espíritu lo que es tan grande para el hombre. Wow. Ese espíritu del niño que está sufriendo durante 3 años un cáncer o es bombardeado en Gaza, el argumento que doy no hace que sean cuestiones frívolas a las que no haya de prestarle atención. Es lo que hablábamos antes con el hecho de saber que uno no tiene identidad y después desarrollarse como la tuviera. Pues uno puede saber que eso a Dios no lo niega y aún así preocuparse por ello y dar amor a la cuestión. La cosa es que cómo de pequeño es ese sufrimiento y ese dolor en vida de ese niño de 3 años cuando se enfrenta en su muerte a una eternidad cercana a Dios. Y por eso es tan importante la frase de los últimos serán los primeros. Imagínate que ahora mismo te clavas en el dedo una astilla por un segundo. Y si haces eso, te prometo que el resto de tu vida, absolutamente todos tus deseos van a ser cumplidos. Por ponerte un ejemplo. Evidentemente tomarías esa astilla. Pues es mucho más grande esa astilla con respecto al resto de tu vida en todos tus deseos de lo que es para ese niño esa existencia horrible y de sufrimiento humano comparado a la eternidad con Dios. Es de tal abrumadora insignificancia que ese sufrimiento en el gran plano, en el gran marco de las cosas, no es relevante y tiene un papel fundamental en el mundo porque despierta a la conciencia del hombre que ve sufrir al inocente. Por eso Cristo se sacrifica. Cuando uno ve el problema del sufrimiento, tiene que entender el caso de Cristo, de que yo no podré darte una respuesta última sobre por qué el sufrimiento existe, pero sí sé decirte que cuando Dios vino a la tierra lo hizo a que lo crucificara. Entonces, algo tendrá el sufrimiento de redentor y de mensajero para que sea tan presente, tan necesario en el mundo y además que cuando Dios se encarne se someta directamente a él. Yo esa es la respuesta que doy. Wow, nunca lo había pensado de esa forma. Sí, parcialmente en el entendimiento de que gracias al dolor que ese niño está pasando y sufre, entendemos el agradecimiento, porque si yo hoy estoy aquí en esta silla y dedico mi vida un solo segundo a algo que no quiera, habría personas que matarían Totalmente, por la vida que yo tengo. totalmente. Y hoy yo voy a levantarme y ¿qué voy a decir? Voy a quejarme. Lo mínimo que debería de dar es gracias a Dios por estar aquí hoy y Exactamente. por tener la oportunidad de hacer lo que quiero y tener una oportunidad, una infinitísima gracia con respecto a otra persona que de nuevo repito para que a las personas les quede claro ese mensaje que hay muchas personas que desearían estar donde nosotros estamos ahora mismo sentados Definitivamente. y que por eso debemos de vivir, pero no había entendido esa parte de que después hay un más allá, que tú no has ilustrado Claro. ahora Es que la gente te y te da dice mucho eso, sentido, si ¿no? Dios existe, entonces ¿por qué tal? Pero después son incapaces de entender que la respuesta incluyas a Dios también. Entonces es un razonamiento circular, Ok, ¿sabes? claro. Entonces, si Dios existe, permite eso, primero, porque Dios no tiene a mí que darme ninguna explicación sobre lo que hace o no hace, sobre lo que pasa o no pasa, y hay que entender que nuestra mente limitada Escapa a es nuestro absolutamente entendimiento, ¿no? incapaz Ujú. de comprender una mente de naturaleza divina según la describimos y según la conocemos por revelación. Es imposible, lo único a lo que puede atenerse el ser humano es a la obediencia. Y no a la obediencia del poder del hombre ni a la jerarquía que construye en su sociedad, sino a la obediencia a su propio espíritu a través de la revelación divina. Como el caso de Job. Job era una persona en el Antiguo Testamento que lo perdió absolutamente todo, perdió a toda su familia, todos sus bienes, Ujú. todo. Y siguió dando gracias a Dios. Es decir, no solamente hay que darle gracias a Dios, Creador, por
cuando tenemos las cosas que queremos o nos comparamos con otros que no las tienen, sino que hay que dárselas siempre, manteniendo siempre esa humildad ante el plan mayor. Y esa es la angustia del cristianismo. Muchas veces la gente piensa que en el momento en el que crees en Dios nunca vas a enfrentarte con una angustia, nunca vas a enfrentarte con una inquietud, porque puedes depositar siempre la responsabilidad de todo en sus manos. Pero eso para el ser humano es imposible. Por eso a mí me parece tan importante el mensaje de Kierkegaard, que contra Santo Tomás de Aquino y contra Hegel y demás, que creían que la fe podía razonarse totalmente, te dice que no, que para el ser humano es imposible no encontrarse con una angustia a pesar de que sepa que Cristo y Dios es la verdad. Porque siempre te vas a topar con cuestiones incontestables para ti, que no para Dios. Y es más, te diría que es el camino. Desde luego que es el camino, porque es la angustia la que te permite ese movimiento con tal de seguir conociendo y con tal de seguir explicando las grandes cuestiones que te presenta tanto la inexistencia como la existencia de Dios. Es imposible que el ser humano consciente no se tope con grandes cuestiones siempre. En torno a la respuesta de por qué Dios, si es que entendemos su existencia, por qué permite el mal. Y nos da la oportunidad de entender y de abrir un nuevo panorama para la psicología, que es esa psicología ortodoxa que se centra en ciencia, en demostrar que soy ciencia, 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 y la rama espiritual, esa psicología de lo inefable. ¿Qué nos tienes que contar, Javi, acerca de esto? Bueno, porque la psicología, ser una ciencia tan moderna y haberse desarrollado en base al método científico desde hace relativamente poco, he observado cómo paulatinamente ha ido adoptando una especie de complejo con respecto a las ciencias formales o empíricas. Entonces, se encuentra en una necesidad constante de demostrar la validez de su método frente al resto de ciencias. Y esto me parece un perjuicio, porque uno cuando estudia psicología nunca se puede olvidar de que su objeto de estudio es inmaterial. Y siendo inmaterial tienes que entender que es parcialmente inoperativizable. Tú no puedes atribuirle una medición concreta y por tanto no lo puedes sistematizar del todo. Y esto te permite una apertura que para mí es vital y es lo que me hace que me parezca fascinante todavía la psicología. Y es la incertidumbre con respecto a la base del conocimiento que todavía sigue estando, ¿no? Y lo que permite que todavía se pueda crecer de manera formal y estructural en la ciencia. Es decir, no es una ciencia y una rama de conocimiento que tenga que completarse o que refinarse y matizarse, como sí que podríamos encontrar en física o en las ciencias naturales, sino que es una rama a la cual todavía se le puede cambiar el propio fundamento, en el nivel subjetivo, en el nivel clínico. Entonces, esto permite incontables posibilidades y entre ellas, una de las que me parecen más importantes y por la que yo abogo, es la inclusión de la espiritualidad dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque la espiritualidad siempre ha servido de psicología y ha tomado el papel de la psicología, como hablábamos antes, con el budismo. Todo su abordaje es alrededor del sufrimiento y la manera de evitarlo. Y igualmente, en las tradiciones cristianas y demás, te encuentras muchísimos consejos sobre salud mental, como por ejemplo el desprecio de la preocupación y del sufrimiento anticipado, que después asociaríamos modernamente con la ansiedad y demás, cómo se puede paliar eso a través del rezo y de la confianza en Dios. En general te encuentras que son dimensiones del ser humano que nunca han estado separadas y que hemos separado de manera moderna en nombre de la ciencia, pero de una ciencia que todavía no tenemos como consolidada, pero debemos fingir que sí que lo está para darnos a nosotros mismos ese estatus, como psicólogos científicos, basados en la evidencia. Y eso es, en parte, necesario, pero no nos puede suponer una limitación a la hora de avanzar en el conocimiento o incluso de reformular las bases mismas del conocimiento que ya teníamos formado. Y para mí, el punto fundamental que hace que esto cobre sentido es el momento en el que yo tengo y comparto con otras personas experiencias de un increíble potencial de un cambio psicológico y de persecución de una salud mental mejor y más positiva, que no encajan con las explicaciones y con los métodos de la psicología tradicional, no que podríamos establecer como la cognitivo-conductual o todas las ramas de antes del 2000 o así, que son las que se establecieron como los cánones de la clínica. Entonces, el no poder explicar la mejoría subjetiva que yo he experimentado a raíz de estas experiencias hace que vea necesario incluirlas
y generar marcos que las puedan incluir para el tratamiento de la psicopatología y del sufrimiento humano en general. Ok. Javi, me encantaría que para la gente que nos está escuchando nos pudieras comentar dentro de ese marco de la psicología y viendo en la espiritualidad como ese componente más humano que no contempla ese componente ciego de seguir una ciencia. Ujú. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la espiritualidad? Esto es una pregunta realmente muy buena y que las personas que se consideran espirituales no se paran muchas veces a hacerse. Ok. El otro día, hablando con un muchacho, un amigo de amigos, que no creía en absolutamente nada de esto, ¿no? Que tenía una visión, pues, podríamos decir como materialista del mundo, sin más, sin creer nada de un más allá, de una significatividad más profunda y demás, definirle qué es el espíritu, ¿no? Definir lo que es el espíritu conceptualmente es bastante difícil. Yo no te podría empezar a hablar de un dispositivo resonante, del alma inmaterial, es aquello que permite que emerja la conciencia humana, aquello que da como ese campo inmaterial al que el cerebro se conecta en su frecuencia y permite el emerger de la experiencia, de la subjetividad. Pero más allá de eso, yo creo que es más importante explicar a la gente cuándo siente su espíritu. No es tan importante saber qué es el espíritu o saber qué es Dios, sino la manera en la que éste se te presenta y se te revela constantemente. Ok. Entonces, por eso yo hago un énfasis en las experiencias espirituales. O sea, que uno haga un análisis de su propia vida o se someta a sí mismo a ciertas prácticas para poder descubrir la manera en la que puede operar sobre su espíritu y cómo su espíritu opera sobre él. Por ejemplo, los momentos de emotividad y de estética, o los momentos de belleza sobrecogedora. Hay veces en las que te puede ocurrir con una persona, que tú tienes una relación con ella, que se va madurando, pero sientes una conexión de una profundidad sobrenatural hacia ella. Ujú. Y los momentos que compartes con ella, la cantidad de casualidades que os unen, las historias, el momento en el que estáis y demás, se sincroniza de una manera especial y que tú sientes en ese momento perfecta y la sensación que se asocia a esa situación. Eso es una experiencia espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es de significatividad más allá de la razón. Tú no podrías explicar y razonar conceptualmente la importancia que para ti tiene esa persona en tu vida o esa situación en concreto. Sin embargo, la manera en la que tú experimentas esa persona y esa situación sobrepasa los límites conceptuales y la capacidad explicativa que tú tienes para hacer. Por eso es espiritual, porque tiene una cualidad sobrenatural, más allá de la razón, más allá de los constructos que podemos aplicarle a la experiencia para comprenderla, sino que se siente cierta significativa y importante en la vida de la persona, más allá de cualquier otra situación, se siente más real que otras situaciones que haya tenido por eso, porque es de cualidad espiritual y son las experiencias y los momentos en los que nosotros podemos aprender cuáles son las cualidades de nuestro propio espíritu. Porque son las situaciones en las que tu espíritu se siente conmovido las que te hablan de su naturaleza. Por ejemplo, cuando hablábamos antes del amor. Sin lugar a dudas, yo creo que muchas veces en esa espiritualidad no encontramos las palabras en el lenguaje para ni siquiera entenderlo, como bien dices, se nos escapa de la razón, ¿no? Y me encantaría hacerte una pregunta para aquellos escépticos que no creen tanto en el mundo de la espiritualidad, y es si realmente el camino espiritual existe para todos, aunque no lo hayamos descubierto. Es una pregunta difícil de contestar. Porque si tú observas solamente la manera en la que la gente se comporta y se dirige por la vida, entonces podrías caer en la conclusión, como me ha pasado muchísimas veces, de entender que hay personas autoconscientes y que hay personas que no. O que hay personas que tienen un camino espiritual y hay otras que es imposible que lo tengan, porque son incapaces de someter a un juicio, someter a una evaluación y a una conciencia su propia vida y su experiencia, entonces es imposible que crezcan en ese sentido. Sin embargo, yo creo que realmente en una noción amplia de lo que es el espíritu, todos los caminos son espirituales y todos los caminos se recorren en ese sentido, en el sentido del espíritu, a pesar de que uno no sea consciente de que lo está haciendo. Sin embargo, tu vida, tus experiencias, la manera en la que las razonas y las interpretas nunca están bajo tu propio criterio ni tu propia autoridad, sino que tienes una autoridad última que es tu espíritu y la manera en la que está predeterminado para dirigirse. Entonces tú puedes no notar esto nunca y puedes no ser consciente nunca, pero eso no implica que no esté ocurriendo y que no estés siempre sometido a eso.
¿Sabes, Javi? Siento una cosa que a lo largo de la conversación, siento como que Dios está presente desde el minuto 1 hasta el minuto actual. Es como que si lo hilamos bastante fino, llegamos en todas las preguntas a Dios. Y aquí me encantaría hacerte una pregunta, Javi, que es que, joder, acabo de perder el puto hilo, tío. ¿Te preocupes? Aquí lo cortamos, ponemos blanco y negro, blanco y negro. No se corta, blanco y negro. Sí. Es efectivamente cuando Dios entra en nuestra vida, entendemos que hay algo más allá, como bien hemos comentado durante toda esta conversación, es que se siente más real que la realidad. Entonces, si dentro del camino de la espiritualidad y dentro de ese despertar de conciencia, nos podría ayudar o llevar de la mano para entender qué son los despertares espirituales. ¿Qué es un despertar espiritual? Un despertar espiritual es un momento de súbita certeza sobre algo. No significa que una persona de repente vaya a tener construida una metafísica y que tenga una perfecta psicología y un perfecto establecimiento de lo que es la vida y demás. Es una sensación muy concreta y muy inexplicable de ahora lo entiendo todo. Okay. Es un salto epistemológico. Es notar, se podría equiparar a lo que uno experimenta en un sueño lúcido. De repente sé. De repente te sientes conectado y profundamente en comunión con una realidad última que no puedes describir, pero que sabes que has conocido por experiencia directa. Y por eso las personas espirituales se siguen dirigiendo en sus propios caminos a pesar de ser mayoritariamente rechazados por el mundo. Porque tiene la validez no de la opinión general, sino de tu propia experiencia. Y tu propia experiencia es imposible que te la rebaten y nadie te la puede discutir. Entonces, eso, de nuevo, acaba siendo otro de los problemas con la psicopatologización de las experiencias místicas, ¿no? Que ahora simplemente se considere que sean enfermedades mentales, experiencias patológicas y ya se las deseche. Eso podrá ser útil para aquel que está intentando hacer un DSM-5, pero nunca va a ser útil para una persona que está pasando por ese tipo de experiencias porque son absolutamente innegables. Y además son de una certeza tan profunda que no se pueden considerar equivalentes al resto de las experiencias ordinarias y por eso se consideran despertares. O sea, si tiene ese nombre, un despertar es porque sientes que se ha quitado un velo delante de tus ojos que ahora te permite ver la realidad tal y como es. O por lo menos más próxima a cómo es que como antes la sentías. Pero sin embargo los despertares espirituales o los despertares de la conciencia no son experiencias tan extraordinarias como normalmente las asumimos. Uno tiene despertares de conciencia constantemente. Es decir, habrá muchos en los que uno cambie de repente su fundamentación epistemológica de la realidad o empiece a creer en Dios o descubra lo que es el amor y tal. Entonces eso sí que son hechos notorios y profundamente puntos de inflexión profundamente significativos en la vida de una persona. Pero uno tiene tomas de conciencia a menudo. Claro. Cuando uno de repente está en una relación y nota y dice, se acabó, es imposible que vaya bien. Eso es un despertar de conciencia. Cuando tú estás, ¿qué te digo yo? De repente entras en una clase y están hablando un tema y dices, esto es lo que quiero estudiar, a esto me quiero dedicar, eso es un despertar de conciencia. Todo lo que sea una toma de conciencia súbita de una realidad que antes te era invisible y que no podías percibir, pero que sin embargo a lo mejor podías intuir y en un momento se hace coherente y se manifiesta súbitamente, eso es un despertar de conciencia. Wow, y me encantaría entrar dentro de este tema y relacionarlo con algo que lo has dicho antes. Es decir, buscamos o no buscamos, sino que el descubrimiento de la verdad nos incita a entender y eliminar todo nuestro juicio y sentido, entender que la vida es, y ahí despertamos. Entendemos ese choque de realidad entre lo que pensábamos que era algo y lo que realmente es, y despertamos conscientemente o encontramos la voz dentro de nuestro espíritu reflejada en nuestra vida. Exactamente. Sin embargo, has abierto algo que es en contra de el despertar espiritual, en contra del despertar de la conciencia, que es el DSM-5. Para la gente que nos está escuchando, para la gente que no entiende el origen de este libro, ¿nos podría
ilustrar acerca del DSM-5? A ver, el DSM-5 la persona lo toma como si fuera la Biblia de la psicología, ¿no? Y se le olvida eso, que es 5. Es decir, llevan ya 5 intentos con tal de hacer un manual que sea más o menos explicativo de los trastornos mentales y todavía no lo han conseguido para nada. ¿Qué es el DSM-5? El DSM-5 es un compilado de diferentes trastornos que se definen a través de criterios diagnósticos de su sintomatología, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con depresión es aquella que cumpla durante un determinado periodo de tiempo que se establece de manera arbitraria. No es que se hayan hecho estudios con grandes muestras, replicaciones y tal, que establezcan eso, no. O sea, han sido consensos de psicólogos y de la gente de la APA y demás, y la Asociación Americana de Psiquiatría, pero en ningún momento ha estado respaldado verdaderamente por evidencia empírica. Eso ya ha empezado hace poco y le queda rato todavía. Y surge de amalgamas que se hicieron de trastornos cuando la ciencia todavía no había entrado en la psicología ni siquiera, sino que era un ejercicio de especulación prácticamente, ¿no? Y simplemente basándose en la observación, entonces que no tiene ningún valor explicativo. Y sin embargo, eso ya se tomó como base y lo que ha ido puliéndose posteriormente sigue teniendo esa base de categorización de los trastornos mentales. Ese es el problema. Toma los trastornos o las patologías mentales como si fueran compartimentos estancos, categorías separadas las unas de las otras, cuando realmente eso no es así en la práctica, en absoluto. Y tratar de reducir la complejidad del mundo interno de una persona, además dar el salto lógico de tomarlo como íntegramente psicopatológico, para así tratar de ayudar a alguien, es un error de fondo. No tiene ningún sentido y por eso ahora se están desarrollando incluso otro tipo de manuales diagnósticos y otra manera de determinar la problemática que tiene una persona, por ejemplo, basados en criterios o en diagnósticos dimensionales que te hablan de diferentes dimensiones que sí que están probadas de manera empírica y tratan de establecer el punto en el que se encuentra la persona en cada una de ellas, en vez de coger y decir, no, tú eres un depresivo, porque ese es otro de los grandes problemas con los diagnósticos que se hacen, la sustitución de tu identidad por el diagnóstico. En el momento en el que tú te conviertes en un esquizofrénico, eso ya ha sesgado la manera en la que tú vas a interpretar el mundo y la manera en la que te interpretas a ti mismo para siempre. Incluso ya no tú mismo, sino el resto de personas también. Claro. En el momento en el que tú vas a un psiquiatra y le cuentas que tu vida es una mierda, porque tu familia tal, porque tu pareja te ha dejado, porque no tienes trabajo, y de repente te dice que tú eres un depresivo, entonces está invalidando tu punto de vista, estableciendo que tu realidad se construye de manera patológica en vez de que tu realidad contextual, por ejemplo, pueda ser patológica. Y se difumina, no se establece claramente cuál es el punto en el que se debe intervenir en la vida de la persona, sino que simplemente se limita a el etiquetado. Una persona puede llegar a acumular 7, 8, 10 diagnósticos y que sin embargo nunca se le haya intervenido bien, sino que los especialistas se van dedicando a precisar mejor qué es exactamente lo que le pasa en vez de tratar una idea de solucionarlo, porque una asunción incorrecta que tienen los psicólogos que utilizan como último referente este tipo de manuales es pensar que incluyen un tratamiento o que se deriva de manera directa el diagnóstico a la manera en la que se debe tratar, cuando no es así. Totalmente. La etiqueta no te habla de cómo tienes que tratar a la persona te habla de eso. Wow, y yo quiero que des un énfasis en esto porque yo sinceramente creo que totalmente el DSM-5 es deshumanizador. Sí. O sea, es la deshumanización de la terapia hecha en libro. Totalmente. Total. Además, sí. Efectivamente, porque está invalidando toda una parte de la persona. Es decir, automáticamente tu parte depresiva dejas de ser tú, sino que es una corrupción de ti o es una alienación de ti. Entonces, la tienes que despreciar necesariamente porque no tiene ningún valor ni ningún reconocimiento. Y así, desde esa perspectiva de tratar de invalidar el sufrimiento y de no sacarle ningún valor y simplemente desprestigiarlo como la irracionalidad dentro de la persona, es que muchos de los pacientes no pueden mejorar, porque no son capaces de entender la razón de su dolor y el propósito de su dolor, la manera en la que pueden atravesarlo para conseguir una vida plena, sino que se limitan a su etiquetado y a su toma como una patología y como una manifestación irracional de sí mismo, como un fallo que tuviera su cabeza, más que como una interpretación y un abordaje natural en base a su circunstancia y su historia. Tú tienes
tienes que entender que todos los contenidos mentales que tienes y absolutamente todo lo que eres tiene una razón y un sentido en base a tu historia y a tu temperamento. Entonces, si rechazas, si anulas la validez de parte de ese abordaje de la realidad, entonces estás castrando al individuo de su totalidad, lo estás separando de su contexto y estás imposibilitando de que se reconcilie consigo mismo, porque parte de sí mismo ya se ha reconocido como patológica. Entonces, no... Es inviable. Claro, tienes depresiones resistentes, tienes personas estancadas en su trastorno que tratan de hacer de su trastorno su identidad, además te metes en marcos de victimización, es decir, de tú permitir que tu vida sea miserable porque como depresivo que eres debe ser así. Y permitir que las cosas que te atacan te sigan atacando porque tu diagnóstico así lo dice, tu diagnóstico así lo establece. Es una especie de un refugio que es peor de aquello de lo que te estás escondiendo. Una muerte anunciada, ¿no? Totalmente. Wow, y me encantaría dar la oportunidad de introducir la farmacología como antidepresivo, como antiansiolítico. ¿Realmente son la cura para esa depresión, para esa ansiedad? En absoluto. Habrá personas que les funcionen, porque el placebo es muy potente, no se los olvide. Okay. Es decir, uno se pone a... Yo me he parado específicamente a esto. Uno se pone a investigar los índices de eficacia clínica de un antidepresivo, como son antidepresivos convencionales que utilizamos ahora mismo, los inhibidores selectivos de la recaptación, Prozac, la sertralina, cosas así. Y muchísimos estudios correctos metodológicamente, bien hechos, con muestras amplias y demás, te encuentras que no son superiores significativamente a nivel estadístico a lo que puede hacer un placebo. Y te replanteas cosas, sobre todo hablando solo de los antidepresivos ahora mismo, los efectos secundarios. La impotencia sexual, el aplanamiento emocional, el aumento del índice y la probabilidad de suicidio a los 2 meses o al mes de tomarlos, que también es especialmente problemático porque se le suele poner a personas que ya tienen una depresión más profunda. Wow. Tienes todo eso de manera que si tú ves la eficacia clínica y los efectos secundarios acaban siendo... No tienen un peso pues por encima a lo que podría suponer su supuesta eficacia a la hora de tratar la depresión. No merece la pena. No merece la pena. Y muchas veces lo que acaban haciendo ya la farmacología en general es tratar el síntoma más que tratar la causa profunda. Esto siempre así. O sea, ya los psiquiatras están empezando supuestamente a formarse un poco como psicólogo, pero el papel de psicólogo lo debe hacer un psicólogo, ¿sabes? Y ahora los psiquiatras se creen que porque le han dado algunas formaciones así de marco psicodinámico y tal, de psicoanálisis, ya pueden hacer terapia psicológica cuando no es así. Y cuando estás focalizando el interés y tu intervención en una pastilla. Y tú incluso puedes pararte frente a un psiquiatra, como me han dicho infinidad de casos, y preguntarle, oye, ¿esto por qué se supone que me funciona? ¿Esto por qué está atacando lo que me pasa? ¿Por qué está solventando mi problema? Y no te puede decir nada. O se inventa algo, o se cabrea contigo porque le está faltando el respeto a él y a tu profesión, o te es sincero y te dice que no lo saben. Y que hay una buena probabilidad de que no mejore. Además de haber una posibilidad considerable de que tengas efectos muy perjudiciales. Okay. Y con las benzodiazepinas, con los ansiolíticos, el problema, más allá de que te solventen los síntomas de la ansiedad, te la van a quitar, seguro. E incluso la preocupación mental también, ya no solamente la fisiología de estar nervioso, de estar agitado, sudores y tal, claro, no la vas a tener. Estás inhibido. Claro, estás sedado, o sea, claro, al final. Y luego los efectos secundarios y la inmensa probabilidad de adicción que tiene esa sustancia son peligrosísimas. Tenemos a toda la sociedad enganchada a las benzos. Y luego los accidentes de tráfico que tienen, la sobredosis, es otro percal y de nuevo es consecuencia de tratar el síntoma y no la causa profunda, como se debería hacer en una intervención real. Y ya por último, el principal problema que yo veo ahora mismo de la psicofarmacología y de la psiquiatría es el abordaje de los tratamientos coercitivos y en ellos dentro especialmente los antipsicóticos. Los tratamientos coercitivos son para todas aquellas personas que están en crisis, supuestamente de salud mental, someterlas a tratamientos a los cuales no dan consentimiento, incluso pueden estar directamente oponiéndose, sin embargo hacerlo porque es por su bien y porque es lo que se debe hacer y porque es el protocolo. Y te encuentras, algo de lo que hemos comentado antes, personas 4 días seguidos atados a una cama, dándoles sustancias como el haloperidol, que es un antipsicótico que te mete en una especie de pesadilla de vacío larguísima en la que no te puedes ni mover y demás,
que es horrible. O sea, cualquier persona que lo haya experimentado es una lástima que haya tenido que atravesar algo así, más que nada porque después ni siquiera es útil a la hora de tratar los síntomas. Las olanzapinas, las risperidonas son sustancias que te hacen ganar muchísimo peso, te meten en problemas de difusión sexual, problemas hormonales, problemas de sueño, problemas de ansiedad. Una especialmente chunga, ¿cómo se llamaba? El aripiprazol. Es una sustancia que estuvo tomando una amiga mía, le da constantemente una inquietud, una ansiedad perpetua, no puede parar de moverse, no puede parar de temblar, no puede hacer nada, no puede pensar, no puede hablar. Y te encuentras que eso te lo dan de manera obligada en los psiquiátricos por tu propio bien. Y si te niegas, entonces es porque tienes una falta de conciencia de tu propia enfermedad. No es porque tú estés tratando de ejercer tu derecho a libremente elegir los tratamientos que recibes y los que no, sino porque no tienes conciencia de tu enfermedad, y yo como autoridad subjetiva, que soy el psiquiatra, que sé lo que es la realidad y lo que no, y sé lo que te viene bien y lo que no, soy el que decide lo que se hace contigo. Es una especie de vacío que tenemos en España y en muchísimos otros países con respecto al ejercicio de los derechos humanos. Wow, es que es un mensaje que para el que lo esté escuchando, inclusive para el que lo esté pasando, o para el que tenga una persona cercana que lo esté pasando, haya visto el sufrimiento en sus ojos. Es y horrible. como tú lo narras, es romper una lanza a favor de que somos humanos. Pues claro que somos humanos y no se nos puede tratar de esa manera. Da igual las condiciones a las que se vea uno. Es decir, yo no digo que a nadie le haya podido servir la estancia en una unidad psiquiátrica involuntaria incluso, pero cuando las personas mejoran, mejoran a pesar del psiquiátrico. No mejoran gracias al psiquiátrico. Nunca. Claro. Justo ahora, unos audios que estaba escuchando de una chica, Cachel Peer, que estaba en contacto directo con la unidad de psiquiatría ahí en su hospital, le generó una angustia y una desesperanza profundísima el ver cómo se trata a los pacientes de la planta de psiquiatría, y no quería estar ahí. O sea, ya no es que te dé siquiera ese ímpetu de no voy a intentar cambiar las cosas, sino es que ver que hay unas creencias y unos tratos inhumanos tan arraigados en la institución que ni siquiera tienes la esperanza de poder cambiar las cosas. Lo que quieres hacer es salir lo antes posible de ahí. Porque antes, como mi madre, por ejemplo, que estuvo en Los Prados, que estuvo en un hospital de Jaén, en psiquiatría, tratando a los que en ese momento eran los retrasados mentales y a los locos, cuando ya era un trato que se acercaba muchísimo más a lo que ni siquiera deberíamos hacer a los animales, entonces sí que había un margen de mejora más accesible, porque por lo menos podrías decir, no, pues en vez de tenerlos todo el día atados o que no hagan absolutamente nada, venga, vamos a hacer algún taller o tal. Pero cuando ya hemos avanzado, nos hemos encontrado con cuestiones más profundas que es muchísimo más difícil de superar con la intervención sin más, con que un psicólogo entre a una planta de psiquiatría y diga de cambiar las cosas, porque está institucionalizado, porque ya está arreglado, e incluso a nivel legal, ese tipo de prácticas que son deshumanizadoras y que vulneran los derechos humanos. El hecho de que puedan ir 2 ambulancias a buscarte a tu casa cuando a un familiar tuyo, una persona cercana, simplemente le parezca que no estás bien, y que te cojan, te seden, te aten, te lleven, te encierren, no te dejen salir ni para fumar, tengas que decir cuándo se come, cuándo se duerme, la poca formación que tienen las auxiliares dentro de la planta de psiquiatría. Wow. Es un infierno. Es un infierno. Es el puto infierno en la Tierra. Y por eso las personas muchas veces prefieren autolesionarse o prefieren escapar de su casa, de su pueblo, de donde sea, antes que atravesar la institucionalización psiquiátrica, porque es la pérdida de la identidad. Es decir, una persona... Yo entiendo muy bien que tú puedas tener una experiencia de crisis, de salud mental, una fragmentación del pensamiento y que te veas desbordado por eso y necesitas ayuda. Yo no niego la necesidad de ayuda en ningún caso. Lo que niego y lo que ataco es la forma en la que se distribuye esa ayuda y sobre todo la medallita que nos ponemos después de haber caído en los malos tratos a una persona de que le hemos salvado la vida. Eso es lo que me parece triste, lo que me parece increíblemente peligroso. Wow. Entonces, tú no puedes, no tiene ningún sentido, lo decíamos antes, que tú te pongas delante de una persona como psiquiatra, como responsable de su salud mental y de primera mano consideres todas las manifestaciones como una patología, sobre todo porque en las instituciones psiquiátricas, en las unidades de agudos, que es donde se lleva a las personas cuando están teniendo esas primeras crisis y demás, que no son internalizaciones constantes, sino que se llevan en un momento determinado, el psiquiatra que tú tienes delante no te conoce. Es más, lo que tú le digas sobre tu propia vida
siempre lo va a tomar con pinzas, porque tú estás loco. O con Entonces, esa filtro, claro. esa malla, va a crear la distancia, no va a querer entenderte. Exactamente. Una relación de verticalidad total entre el terapeuta y el paciente. Eso es con lo Wow. que yo quiero romper. La verticalidad epistemológica, es decir, yo conozco la realidad y tú no. No, tú estás viviendo tu mundo de esta manera, yo lo vivo de la mía, pero yo me olvido de la manera en la que vivo la mía para poder ayudarte a ti a resolver los conflictos que tengas con el tuyo. Y si no tienes ningún conflicto con tu propia subjetividad, a pesar de que a mí me parezca una locura, o que a tu familia le parezca una locura, a tus amigos le parezca una locura, si para ti es coherente, congruente y no te supone un perjuicio ni un peligro para ti mismo ni para Ay, los güey, demás, wow. entonces continúa por ello. Totalmente. Y en esto sí que me voy a poner delante de muchísimas personas, e incluso muchísimos familiares que tengan a personas que supuestamente estén locos y cosas así, pero digan, no, es que he perdido a mi hijo. No, tu hijo no es quien tú quieres que sea. No tiene ningún sentido. El camino mental, personal, identitario, espiritual, me da igual, de cada uno, es absolutamente propio. Es responsabilidad y autoridad de la propia persona. Y no puedes intercambiar esa autoridad propia por una conformidad social a la que además se te obliga. Yo veo más válido una persona que, habiendo oído su cabeza, su mentalidad por ideas concretas diferentes a las del mundo, vería más válido que se retirara de este antes que someter su subjetividad y la autoridad que él tiene sobre su propia mente a la sociedad, porque esa es la pérdida de la humanidad. Es la pérdida de la autenticidad Totalmente. y el subyugar tu identidad a un sistema. Es el infierno de la tierra. Es distópico y me niego a reconocerlo. Y conocemos muchos ejemplos que no se esconden de la locura de gente que simplemente sigue su camino. Y somos independientes. Lo podemos entender en las parejas. En las parejas muchas veces no entendemos por qué a esa persona no le gustamos. Porque es libre. Es libre, tiene un camino individual y tú no posees a nadie. Esa persona es libre de ejercer su camino con total libertad y tú ser ajena a él. Si tanto tú la quieres, deséale que sea libre. Por supuesto. Porque entonces no estás amando. Si tanto tú quieres a tu familiar, que supuestamente está pasando por un bache emocional, por un bache, por una crisis identitaria, apóyalo. Claro. Quiérelo mientras no se haga daño. Es muy importante ese margen en el que físicamente él no se está haciendo daño, puede escuchar algo, puede entender algo, puede ver una realidad que tú no importa, no pasa nada mientras esté bien. Claro. Hay una diferencia entre el control y el acompañamiento. Claro, ¿Sabes? O sea, eso es. tú no puedes pretender tener autoridad sobre la mente de otra persona porque no, es irresponsable, está mal Totalmente. y es imposible. Por mucho que lo intentes. O sea, yo he visto a personas que las han tenido literalmente torturadas en psiquiatría y que en el momento en el que han entendido que lo único que tienen que hacer es ponerse en conformidad con lo que le diga el psiquiatra, han salido y siguen exactamente igual, pensando lo que pensaban, haciendo lo que hacían y demás. Y si tenían algún problema, no se lo han resuelto, se lo han hecho peor, porque ya tienen más resentimiento con respecto a la raza humana. Ya tienen más posibilidad de matar a alguien. Totalmente. Entonces, no tiene ningún propósito. El acompañamiento es la escucha, el amor y el cuidado. Y el entender que si tú realmente te presentas de manera honesta para la ayuda, entonces la persona no se va a tornar contra ti. Lo que nos encontramos muchas veces es que dicen, no, es que el esquizofrénico este se ha puesto violento, no sé qué, vale. El esquizofrénico este te estaba a ti hablando, te estaba presentando una idea, te estaba contando cómo ve la vida, lo mismo que haces tú siempre. Lo que pasa es que este te estaba presentando una bastante diferente a la que te suele presentar el resto de personas, pero es lo mismo que haces tú siempre, hablar sobre ti, sobre tu vida, tus cosas y demás. Y tú en ese momento has empezado a entrar en un conflicto con él, en una preocupación por él, decir, no, es que se le ha ido la cabeza, y ya te has considerado tú con la autoridad suficiente para decir que a este se le debe de encerrar, ¿no? Y dices, no, es que es el momento en que ha intentado escaparse. ¿Y qué esperas que haga? ¿Qué harías tú en esa situación? Es decir, si tú te vieras de repente que notas una cosa del mundo que sientes que nadie más nota y que sin embargo te parece fundamental e importante por el tema que sea, porque es cierto, simplemente, pero ves que nadie más es capaz de notar esa verdad, ¿no te angustiaría? ¿No te resultaría algo preocupante? ¿No te agobiaría? ¿No querrías escapar? Totalmente. Es que nos falta ponernos en ese punto de vista y entender el valor que puede tener. Para mí, por el profundo apego
la admiración que le tengo a la construcción de la mente humana no solamente puede entender que me interese la mente ordinaria o no patológica. Para mí todas las construcciones mentales y todos los puntos de vista subjetivas tienen un valor inherente por ser un punto de vista subjetivo, porque eso Claro. es fruto de una conciencia humana. Y todo aquello que sea fruto de una conciencia humana tiene valor inherente. Entonces se le debe poner más escucha, más atención, y si queremos formular una manera de tratarlos, o más bien de tratarlos, de acompañarlos, para que puedan dirigirse en el mundo sin problemas, porque hemos construido un mundo cuerdo normativo, como yo lo llamo, solamente apto para la gente de neurotípica, pues tenemos el deber y el derecho de... El deber, porque a la gente el derecho le importa nada. Pero estamos obligados a presentarles también esa facilidad y el poder estar en el mundo, aunque no vean las cosas como nosotros, aunque no piensen las cosas como nosotros. Totalmente. Porque además suelen ser personas que para mí representan de manera mucho más auténtica la naturaleza humana. Son más honestos, son más sinceros y se presentan ante ti con más autenticidad, desnudos, al descubierto, y eso no lo hace nadie. Totalmente, no hay una máscara, no hay ese ego que nos Exactamente. tapa ese personaje, ¿verdad? Exactamente. Y antes de nada, Javi, agradecerte muchísimo por el mensaje. Creo que hay mucha gente que esté escuchando esto que va a resonar Espero que bien sí. o por conocido, por la empatía que puedes entender gracias a las palabras que tú dices acerca de enfermedades, como bien has comentado antes, que no se ven, sino que tenemos que pararnos a conocer a la persona Exactamente. para ver desde dónde nacen. Y me gustaría retomar un hilo argumentativo, ese hilo argumentativo escéptico, en el que nos preguntamos si Dios realmente es real, si permite ese mal. Y aquí me gustaría entender un hilo, es si el destino es real. Existe una línea marcada en la que, lamentablemente, en el caso que hemos puesto anteriormente, ese niño de 3 o 4 años que tiene cáncer terminal a punto de fallecer, ¿el destino de ese niño ya está escrito? Pues es una cuestión interesante. Este es otro de los grandísimos debates de la cristiandad, ¿no? O sea, en el momento en el que te encuentras con un Dios omnisciente, si lo sabe todo y se sitúa fuera del espacio y del tiempo, entonces predice toda la cadena de causas. Es decir, lo sabe todo, sabe el antes, el después, por tanto el destino existe. Porque tú no podrías hacer algo que Dios no supiera que fueras a hacer, ni podrías pensar algo que Dios no supiera que vas a pensar. Y de ahí se entiende la predestinación, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la hora de enfrentarme yo con esta cuestión, tienes que tomar también la humildad epistemológica del ser humano. Es decir, si tú te pones con una hormiga, ¿vale? O con una planta, Vale. y te preguntas sobre cuáles son las preguntas que esa planta se hará, ¿sabes? O cuáles son las preguntas que esa hormiga puede tener en su cabeza. Pues son preguntas que a ti te parecerían a lo mejor, ¿cómo decirlo?, ínfimas o insignificantes o de una simpleza increíble. Entonces, en el momento en el que nosotros nos preguntamos sobre destino y la predestinación, la omnisciencia de Dios y demás, tenemos que establecer también esa humildad epistemológica. O sea, cómo de cercanas pueden ser nuestras preguntas y nuestras respuestas a la verdadera realidad. Con la predestinación yo me encuentro con una cosa, y es una contradicción, que para la mente humana es contradicción, pero para la mente divina no puede serlo. Es decir, existe tanto el libre albedrío como la predestinación. Ahora me acaba de dejar loco. Es una cuestión bastante irreconciliable Me acaba para de la dejar mente, loco. pero yo creo que es así. ¿Por qué? Porque la gracia divina y esa imagen y semejanza que hablábamos antes es exactamente lo que permite el libre albedrío. Es el hecho de que tú puedas, pues, tanto acercarte a Dios como elegirte de Él y tú sentir subjetivamente que te estás dirigiendo de manera libre con respecto a tu vida. Esto no significa que tú decidas todos los aspectos de tu vida. Constantemente estás condicionado a tu historia, a tu contexto, a todo. Claro, sí. Pero existe un motor libre dentro de ti, que es lo que te permite tomar decisiones. Sin embargo, ¿cómo se compatibiliza eso con el Dios omnisciente? Pues el hecho de que
Dios no genera ni es la causa de las acciones del ser humano, sin embargo las conoce perfectamente. Y cuando digo perfectamente es perfectamente. Entonces, si tú, por ejemplo, crías a un niño y este después hace una travesura y viene y te miente y tal, tú sabes que te ha mentido. Porque lo conoces perfectamente. Pues ya extrapola ese nivel de perfección en el conocimiento del ser a la magnitud que compartimos nosotros con la naturaleza divina. Es infinitamente más grande. Entonces, su absoluto conocimiento sobre nosotros y sobre lo que hacemos y haremos no causa lo que hemos hecho. Por tanto, Dios no es el generador ni la causa de que el hombre viole al niño, sin embargo, es perfecto conocedor de este. En todo caso, la pregunta que ahí aparece es, ¿por qué no interviene? ¿Por qué permite ese mal? Y volvemos a lo que hablábamos antes, a la ejemplificación, al caso de Cristo, a la insignificancia de la vida material, el sufrimiento carnal con respecto a la eternidad y todo. Aquí se abre también una pregunta que creo que está bastante guay, la verdad. Creo que cuando hablas de que nuestra vida es insignificante, es porque entendemos que hay un más allá. Hay otra vida y hay algo que viene después de nuestra muerte. ¿Qué tan seguro estás de esta afirmación? Lo estoy bastante. Lo estoy casi que totalmente, como te decía antes con el teísmo radical. Sí que es verdad que nuestra vida es insignificante, exista o más allá o no. Siempre es insignificante. Muy de acuerdo contigo. ¿Sabes? O sea, realmente es incluso más insignificante si no existe un más allá, porque entonces no tiene ninguna analogía, no tiene ninguna extrapolación y simplemente un pequeño espasmo de vida en un infinito vacío. Eso sí que es angustiante. Pero la cuestión con el más allá, yo me he acercado mucho a esta creencia a través de pues, el reconocimiento de la existencia inmaterial del espíritu. Entonces, como no es material, no puede degenerarse, y por no poder degenerarse es conciencia viva y por siempre. Esto no significa que uno vaya a estar siempre recordando lo que ha vivido. Yo también he sido mucho tiempo, ahora mismo estoy en un dilema un poco con eso, con respecto al tema de la reencarnación, pero básicamente todas las corrientes espirituales te acaban incluyendo la existencia de este espíritu inmortal. ¿Existe un más allá? Pues tú te encuentras, por ejemplo, el doctor Manuel Sansegarra, que es una persona, un cardiólogo. Recordemos, un cardiólogo, ningún sacerdote, ningún místico, ningún hippie, nada. Es un cardiólogo, un tío que ha estado estudiando y que ha visto a un montón de gente morir. Y de encontrar a mucha gente morir, te encuentras con que tras la muerte física y biológica, ya sea cerebral, orgánica del cuerpo, la experiencia continúa de una manera diferente, de una manera de mayor saber, es decir, la persona muerta te habla sobre condiciones y situaciones que se estaban dando en una habitación contigua a la que estaba viviendo, sin tener posibilidad de acceso a esa información de manera racional, de manera perceptiva. O gente que se encuentra con sus familiares y demás. Luego ya otro tema sería discutir cuáles son las propiedades y la naturaleza del más allá, cómo es la existencia allí y si tiene algo o no que ver con lo que considera, por ejemplo, el cristianismo. En esto ya hay que cogerlo con muchas más pinzas, porque es muy difícil establecerlo, porque hay personas que sí que después de experiencias cercanas a la muerte, en la que han vuelto a la vida, pues te hablan de que cómo te leen el libro de tu alma y demás, y cómo estás o no ahí presente, que encuentros con Cristo, con tal. Esto de nuevo yo lo atribuyo a que puedan ser también más cuestiones subjetivas, de cómo se te presenta a ti el cielo. Eso no quita que el cielo no exista, sino que este pueda presentársete a ti en función también de las experiencias y las creencias que has tenido en tu vida. Pero con respecto a esto ya no se pueden hacer afirmaciones tan rotundas. Lo que sí te puedo decir es que yo personalmente he tenido experiencia fuera del cuerpo. Yo he tenido astralidad, uno solo. ¿Qué me dices? Un amigo mío me dijo, cuando yo le hablé de que tenía muchas parálisis del sueño, ¿Sí? me dijo que esto eran puertas de proyección astral, que esas situaciones eran ventanas que se abrían a la capacidad del espíritu para poder salir de su cuerpo y experimentar fuera del cuerpo. Yo no lo creía en un principio. Yo dije, bueno, si me ocurre voy a hacerlo. Me dijo que tenías que mentalmente, cuando te ves en la parálisis del sueño, darte cuenta que estabas en la parálisis y mentalmente coger como la construcción mental que tienes de tu cuerpo físico y esta girarla y hacer como la croqueta. Hago eso, estoy en mi puta habitación viendo a través de mi espíritu. No estoy viendo a través de mis ojos, porque la manera en la que se me presentaba la realidad, y esto no era un sueño, la experiencia es radicalmente diferente a un sueño.
Yo estaba en mi habitación, a oscuras, viendo, y el mundo material se me presentaba de una manera más fragmentada. Se me presentaba con diferentes también formas fractales y geométricas, y como si estuviera viendo no a través del mundo y de la percepción ocular, sino de un atravesamiento de la realidad más directo y más profundo, sin que medie la percepción sensorial. Eso para mí fue salir del cuerpo. Hay gente que después te habla de que puedes moverte, de que puedes interactuar con seres y tal. No llegué a tanto. De hecho, me agobió, no me gustó, y dije, quiero volver. Y se vuelve. Es una intención mental. Pero sí se puede. Sí se puede. Y eso ya de alguna manera te habla de la existencia del dispositivo resonante del alma, ajeno e independiente del cuerpo, a pesar de que nosotros lo experimentemos siempre de manera integrada y unificada. Wow, es totalmente una demostración de que el alma existe. Y no es solamente eso, sino qué tan cercano a Dios fue ese encuentro que tuviste con tu alma. Pues ese realmente no tanto. Te podría decir que sí, que fue una experiencia reveladora, trascendental, sobrenatural y tal, pero realmente no, simplemente fue mi espíritu fuera de mi cuerpo. No fue una experiencia cercana a lo divino, ni fue un éxtasis trascendental, a pesar de que sí que haya muchas personas que manifiesten que a través de las meditaciones y de los rezos y demás puedas tener experiencias de ese tipo. Para mí no lo fue, simplemente fue una pequeña aventura de lo que es estar fuera de tu cuerpo. Wow, y justamente acabas de mencionar algo que me encantaría debatir contigo, que vi en un vídeo tuyo, y es rezar y meditar. No es lo mismo que le hables, que escuches a Dios dentro de uno mismo, o que hables hacia Él, ¿no? Entonces, Javi, ¿nos puedes ilustrar qué diferencia hay entre rezar y meditar? Pues es una diferencia que a mí me vino como una especie de conocimiento relevado en el momento en el que estaba yo en una meditación, ¿no? Y dije, hostias. De hecho, el estado meditativo está por encima incluso de los psicodélicos en tanto de cuánta información siente que uno se le releva, o sea, se le revela. De repente, ideas así que te emergen. La diferencia estriba en eso. O sea, el rezo para mí también es una actividad parcialmente meditativa. Okay. Yo no creo en un rezo superficial de una... O sea, la gente esta que reza el Padre Nuestro o así, oraciones, de manera mecánica y automática antes de dormirse, no me parece que eso sea una experiencia de rezar. No está rezando. O sea, el rezo es una comunicación sincera e interior a través de la palabra con Dios. Entonces, se está estableciendo una comunicación verbal asumiendo que estás frente a un Dios personalista con el cual puedes entablar una conversación en el momento en el que tu disposición así lo requiere y lo prefiere. Entonces, lo haces. Preguntas, agradeces, yo qué sé, te lastimas, sufres y tal, pero en una conversación con él. Y después puedes esperar respuesta al contenido de esa conversación. ¿A qué te refieres con esperar una respuesta? Con esperar respuesta me refiero a dos posibilidades básicamente. Que en el momento en el que uno esté rezando, note que la respuesta emerge de manera sobrenatural en sí mismo. Es decir, yo por ejemplo estoy con una pregunta, con una cuestión y de repente noto en mí un estallido y un fogonazo de un pensamiento que no siento como mío, no atribuyo como que haya surgido de mí, porque si no, no estaría haciendo esa pregunta si tuviera tan clara esa respuesta y demás, pero que le venga a uno de repente. Wow, esa, muy buena. Y luego está la conversación pausada, ¿no? La conversación de tú oras por algo, pides por algo, preguntas por algo y después descansas y esperas a que la respuesta se vaya desenvolviendo a lo largo del discurrir de días y semanas y demás, simplemente como un ejercicio de recordatorio para ti mismo de que estás siempre en una conversación constante con Dios. Ya estés orando o no, tu vida y tu pensamiento y tus acciones siempre son una conversación con Dios. Entonces, el orar es simplemente hacer de esta conversación un acto consciente. Y luego la meditación es la escucha de tu propio espíritu y la escucha de lo trascendental. Primero comienza siendo un ejercicio de introspección, incluso un ejercicio de relajación, pero en el momento en el que se profundiza y se ahonda en la práctica, te encuentras que lo que se está realizando es un momento de parón de la existencia, una pausa dentro de tu vida para escuchar al espíritu y para escuchar a Dios. Pues me encantaría que profundizáramos en eso de la meditación. Es que hace poco escuché una frase que dice:
un espejo no te gusta si te asusta el reflejo. Ujú. ¿Cómo relacionaría esta frase con la meditación? La meditación es un encontronazo inevitable con uno mismo siempre. Y eso es lo que no le gusta a la gente. La gente me dice, no aguanto meditando, no, es que no lo soporto y tal. No, no te aguantas a ti. No te aguantas estar solo con tus propios pensamientos. Y por eso constantemente te estás distrayendo con el mundo mundano, con lo material, con el TikTok, con los Con el videojuegos y móvil, tal, todo. con las Sí. conversaciones superficiales, con el fútbol. Es que da igual. O sea, estamos rodeados de distracciones. Y la meditación es coger a uno mismo como objeto meditativo. O sea, puedes coger la respiración, pero inevitablemente tu pensamiento va a estar actuando y va a estar presentándote imágenes y pensamientos y sensaciones con las que tienes que enfrentarte y que son el sustento de tu personalidad y de tu identidad. Entonces, si no estás conforme y no estás cómodo con la presencia de ti mismo, sola, entonces no te va a resultar agradable meditar. Y es por eso mismo que necesitas hacerlo, para conocer y deconstruir lo que eres, para que Wow. pueda quedar ese silencio de Dios. Es decir, cuando tú coges y meditas, la primera parte de la práctica es deconstructiva. Tienes que coger, notar las cosas que estás pensando, que se te vienen a la cabeza, a las que te aferras y empiezas en un hilo de pensamiento, retirarlas, volver a la respiración, volver a la concentración y a través de hacer eso varias veces, entonces acabas viendo como el momento de paz y el momento de conexión y de observación consciente del fenómeno y de la situación tal y como es, sin juzgarla, se va alargando cada vez más. Y es en ese momento de contemplación pura de la situación y de la naturaleza de uno mismo en el que puedes escuchar a Dios. Y en el momento en el que aparece ese conocimiento revelado. Esa es la meditación como ejercicio espiritual. Y se aleja bastante de lo que ahora te dicen que es el mindfulness y la... Yo qué sé, eso ya son las occidentalizaciones del budismo, la mercantilización del espíritu. Eso sí que es una, Eso ya una sí que- pena para mí. Buah, yo creo que volvemos otra vez a la deshumanización de lo más humano que hay. Total. Yo te podría decir, Javi, personalmente, que meditando encontré que Dios me ama. Yo Ahí lo tienes. cuento esto porque también como ejercicio que igual le puede servir a las personas, que yo en un inicio de la meditación me imaginaba como una hamaca, ¿no? Sí. Y yo veía como cielo lleno de nubes, lleno de nubes. Entonces, estos eran pensamientos míos. Y yo simplemente los trataba como son. Qué es bueno y qué es malo, es una percepción mía, ¿cierto? Lo eliminaba, ¿no? Y veía como la respiración me ayudaba a quitar esas nubes. Y lo que me quedaba, Javi, Es el amor de Dios. es el amor. Totalmente. Yo me sentía en paz, completa paz en ese momento en el que podía estar solo conmigo mismo en mi silencio y entendía que dentro de mí estaba Dios. Los pelos de punta, ¿eh? Es exactamente eso. En el momento en el que eres capaz de eliminar y sustraer toda la corrupción del espíritu, todo el ego, toda la creencia, el juicio, la anticipación, la expectativa, el recuerdo, la memoria, cuando eliminas todo eso y queda el puro momento presente, este no es vacío, y ese es el error del budismo a veces. Considerar que aquello que permanece cuando el individuo termina es vacío, no, es amor, amor de procedencia divina. Y es ahí donde me parece que el cristianismo completa el budismo, porque también te habla en el budismo del amor incondicional, meta, la compasión hacia todos los seres, esa caridad también que vemos en la cristiandad, pero considera que es posible la eliminación del individuo. Y a lo mejor podrá ser posible la eliminación del ego, pero el ser y la identidad queda depositada y queda determinada por nuestra naturaleza divina. Entonces tú podrás quitar al hombre todo lo que quieras y por meditaciones podrás convertirte en nada, pero lo que quede de ti será la imagen de Dios en ti. Y solo eso. Wow, vaya mensaje. Desde aquí quisiera invitar a todas las personas a meditar, Desde luego. a conocerse a una misma, a uno mismo y a entender que si no eres capaz de estar contigo mismo en silencio con tus pensamientos, es que no sabes quién eres. Totalmente. Totalmente. Y que dentro de ti lo que tienes, bueno, uno de mis mensajes principales de este podcast, canal, lo que quiera que sea esto, es que somos hijos de nuestro Padre, que todos llevamos dentro una luz y que tenemos que seguirla.
Me encantaría, Javi, que me comentaras dentro de este mundo que es tan maravilloso de ese más allá, de conectar con nuestro espíritu. Y es si a través de la meditación, profundizando, has tenido experiencias con otro individuo, es decir, entendemos la meditación desde uno mismo, la soledad. Bien, ¿has tenido experiencias meditativas con otras personas? Sí, y yo dirijo meditaciones también. ¿Ah, sí? Sí. No es algo que yo todavía haya promocionado de mí mismo, todavía, porque me gusta hacerlo de manera presencial y así, Ok. pero yo he infundido en personas éxtasis místicos a través de la práctica meditativa. Wow. Pero éxtasis. Y ya sea a base de guiar la meditación como centrando al principio la respiración, después haciendo una deconstrucción de la identidad, permaneciendo eso, lo que decíamos, ese amor incondicional y que sean capaces de regodearse y de habitar presente y de manera consciente ese amor, sino a través también de la dirección más consciente, a través de la palabra, de entender cuáles son las cuestiones que dificultan el salto espiritual, como yo lo llamo, para esa persona y acompañarla a darlo. Me pasó con una chica que ella estaba iluminada, pero de alguna manera le costaba a sí misma reconocérselo por el juicio social y porque implicaría saberse diferente del resto de personas y por humildad le costaba hacerlo. Entonces, con ella, hablando, en el momento en el que ya quedó más claro realmente cuál era esa problemática específicamente que ella tenía, fui capaz, a través de la metáfora incluso y de la narrativa, de permitirle dar el salto de reconocerse a sí misma como poseedora de sabiduría, de verdad y de amor, por encima de la corrupción que es ordinaria y tan común en el mundo y de la cual no podía reconocerse como diferente. La invité a hacerlo y fue un punto de inflexión psicológico, emocional y espiritual para esa persona y cayó en llanto. Wow. Y en éxtasis. La catarsis, ¿no? ¿Qué supone eso? Exactamente. La catarsis se resume perfectamente en esta afirmación que es: sabía que era verdad. Entonces, en el momento en el que tú ves confirmado en una persona a la que tienes cierta autoridad y a la que tienes estima, considerándola alguien inteligente y crítico y tal, que comparte a nivel profundo tu pensamiento y tu propio individual camino de búsqueda, entiendes que ese camino es compartido y es cierto. Y no puede haber mayor alivio para el espíritu de una persona que saber que su camino no lo está recorriendo solo. Entonces fue esa realización, ese punto de inflexión en el que vio que su camino era cierto y que todo su sufrimiento, incomprensión y vacío había tenido sentido, que se le cayó el mundo encima y se inundó del amor de Dios. Tengo que decirte, Javi, que yo he sido la persona. Yo he tenido una experiencia similar en la que caí en llanto. Caí en llanto al descubrir un mundo espiritual que no entendía. Y desde aquí, gracias a la persona esa que me está escuchando, porque fue increíble, la verdad. De las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y me encanta que puedas compartir con las personas esto porque cuando te llega, lo sabía. Sí. Es lo que dice. Es un esa recordatorio. afirmación que te cae de... Wow, no... Es que para el ser humano es tan difícil figurarse que puede tener razón con respecto a algo tan grande que no se permite estar seguro. Y buena parte de la angustia de la fe viene de eso, que nos resulta imposible considerarnos sabedores de una verdad última. Y por eso preferimos seguir martirizándonos con la incertidumbre, con la duda y con el y si no. Y si es todo un sesgo de confirmación. Y si tengo el cerebro lavado incluso por mí mismo y nada de esto es cierto y es simplemente una patraña entre tantas otras. Pero deben entender que si el escepticismo fuera, o sea, si todo esto fuera simplemente una casualidad
cósmica increíblemente poco probable que por alguna razón ha dado lugar a un sentimiento de certeza y de verdad en el cerebro de las personas que por otra razón inexplicada crea una experiencia. Si todo eso fuera así, el mundo no existiría. La mente no existiría, las personas no existirían, esa conversación no estaría pasando. Si hay algo que uno puede comprender en el momento en el que observa de manera crítica el mundo, es la perfecta arquitectura que lo compone, ya no solamente el mundo externo, sino el mundo interno de cada uno. Y la manera en la que construye toda una realidad complejísima, pero a la vez ordenada entre ella y a la que se le puede encontrar sentido. Entonces, solamente es posible que todo eso se dé si nosotros tenemos la posibilidad, después de participar en esa arquitectura perfecta, poder identificarla como tal y poder servirnos y ser inundados por ese sentimiento de certeza y de amor incondicional que se corresponde con ver la realidad tal y como es. Cuando habla Javi, vuelvo a repetir una cosa que quiero que quede clara en la charla esta, y es que quiero que me tomes como un mero ejemplo, un insignificante ejemplo de las personas que has cambiado, y que de mano y de seguro sé que no seré único y último en este cambio. Muchísimas gracias. Estás destinado a ello y te veré crecer. Y te veré crecer. Te aseguro que sí. Porque es imparable. Es la fuerza de Dios, es imparable. Y será. Y será y siempre será, porque la verdad nunca será ocultada. Y lo sabemos, tanto tú como yo y las personas que nos estén escuchando ahí, que hayan llegado a sentir una revelación con Dios o algún tipo de acercamiento a Él, sienten que es lo realmente verdadero. Lo sienten, y que es lo único importante. Entonces, ya no es cuestión de si uno le permite o no la fama, le permite o no el dinero, y cómo me voy a ganar la vida, y cómo integro yo psicología con esto y demás. Eso puede ser un ejercicio súper entretenido para yo vérmelas durante toda mi vida. Perfecto. Pero yo ya lo he conseguido. Absolutamente. Sentido, ¿sabes? Ya no solo por haberme cambiado a mí mismo, por haber recibido eso por gracia y suerte, búsqueda también, pero suerte al final del día, sino el haber generado en otra persona ese sentimiento y poder haber visto en otros ojos el poder de Dios a través mía. Yo lo tengo. Todo lo demás es seguir persiguiendo eso, conseguir llegar a más gente y todo el beneficio a los demás que pueda generar por el camino. Pero, y eso es una frase muy importante que me dijo mi padre, creo una vez, quien salva a un hombre, salva al mundo. Entonces, es lo que tenemos dentro, y es, de verdad siento que seguir esa luz que anhelamos dentro y al final de nuestro... Y me encantaría decirte una cosa, Javi, es que cuando hoy ambos, creo, espero, nos vayamos a la cama y justamente le digamos adiós a un día que no sabemos si se repetirá mañana, yo en mi caso estaría orgullosísimo de haber hecho esto, porque sé de verdad que tus palabras no caerán en balde, jamás caerán, de verdad, te lo juro. Y me encantaría, para dar cierre a la línea de la vida, que nos diga cómo te ves, Javi, dentro de 5, 10 años. ¿Dónde te ves? ¿En qué momento te ves dentro de 5 o 10 años? Pues es una pregunta que me hago, especialmente últimamente me la he hecho a menudo. No lo sé con certeza, ni tengo una preferencia en particular. Sin embargo, oscilo entre la caridad absoluta y el hermetismo. Wow. O sea, la ermitañedad, no sé si hermetismo es la palabra, ¿no? El hermetismo es otra corriente, así, de oscurantismo y tal. Bueno, caridad absoluta en tanto de dedicar todo mi esfuerzo a la ayuda de otros. Y de alguna manera dejar quizá más apartado el mundo de la divulgación, así. Sin embargo, y luego por otro lado, el dedicarme únicamente como a la contemplación y la revelación. Entonces, de esos dos mundos, que son los que más me apasionan, pues conseguir una especie de compatibilidad y de congruencia. ¿Qué te digo yo? Por las mañanas, clínica, curso, charla, lo que sea. Por la tarde, medito,
duermo, escribo. Contento. Me gustaría mucho escribir. Y escribir sobre esto, ya sea a través, dilucidar el mensaje a través de la literatura o hacerlo específicamente sobre esto, construir un marco de pensamiento, construir un marco de terapia clínica, un marco de explicación de los trastornos de fragmentación como experiencias espirituales desordenadas. Me veo intentando, y Dios quiera que consiguiendo, materializar mi pensamiento en un sistema que pueda ayudar a la gente y que pueda hacer a la gente comprender aspectos de sí mismo y del mundo que ahora mismo les sean ignorados o inabarcables. Eso es lo que me gustaría. Wow, yo creo que de la mano de Dios estás evocado al éxito, Javi, Dios quiera. ninguna duda. Y me encantaría que mandara un mensaje último y final a las personas, guerreros, por cierto, guerreros, Ya ves. aguantando la charleta. A ver Si si alguien llega está alguien. escuchando A esto, ver si llega alguien. es un guerrero, guerrero absoluto. ¿Qué le Máquina. diría a las personas como mensaje final y último resumiendo toda esta charla? No sé si resumiendo la charla, pero verdaderamente si tuviera que dejar un mensaje en una especie de estrategia, una regla para la vida y tal, conócete, ámate primero, conócete y para poder amarte, conócete, perdón. Y en el momento en el que hayas hecho eso, extrapólalo a todos los demás y a todo en la vida. Sobre todo diviértete. Diviértete, haz que tu vida sea una cosa entretenida, que sea una cosa con propósito, pero divertida. Porque realmente, aunque parezca una frivolidad, ese es el fundamento y el motor de todo ello, de todo lo demás. Busca la pasión, busca la diversión, ama, acepta todas las experiencias como enseñanzas y sigue. Nunca creas que puedes predecir el mañana y fascínate siempre por el presente. Y ya está. Wow, Javi, gracias de verdad por estar aquí. Primer invitado especialísimo. Para mí esto tiene un valor increíble, especial. Gracias a ti, tío. Y me encantaría si me concediera un último rezo como en el inicio. Desde luego Si que sí. pudiésemos rezar juntos, que me guiara en un rezo. Desde luego que sí. Señor, te damos gracias por haber permitido que tu espíritu haya plagado estas palabras. Esperamos y te pedimos poder llegar a los corazones de otros, para poder llenarlos con la luz con la que tú has llenado los nuestros. Esperamos que este mensaje no caiga en vano y que llegue a quien tú desees, que podamos ser instrumentos del cumplimiento de tu providencia y así poder colaborar al plan mayor y al destino de la iluminación última de todos y cada uno de los corazones humanos. Amén. Amén. Hermano.